Bien, se va a grabar la reunión, nada más que está cargando. Bien, en la última clase analizábamos la teoría de Gaia y lo que contiene físicamente la biosfera, en qué consiste y pues nos quedábamos como que es el lugar en el que se ha dado posible la vida, ¿no? Que contiene los factores bióticos y abióticos en el que se han dado ciertas características que los seres vivos, las especies, han logrado modificar este espacio, ¿no? Y este ambiente. Entonces, hablábamos de la teoría de Gaia, que menciona que pues vida y la Tierra, la vida y la Tierra han dado un paso evolutivo de la mano, ¿no? Y que no están totalmente separados. El día de hoy vamos a ver un poco en qué consisten los ciclos biogeoquímicos. Precisamente son los ciclos en los que se manifiesta todo el ecosistema y que gracias a ellos pues nos mantenemos, ¿no? Todavía aquí con vida, precisamente porque el ecosistema tiene esta capacidad de regenerarse. El término griego es bios, vida, y geos, tierra, y química, significa, ¿no?, la vinculación de la composición de la tierra y sus elementos químicos, tanto orgánicos e inorgánicos, con la vida. Pues, ¿qué son los ciclos biogeoquímicos? Son movimientos cíclicos de los elementos o minerales que forman los cambios biológicos y que además intervienen en un cambio químico. Por lo tanto, es un flujo de energía dentro de un ecosistema abierto, ya que ésta se utiliza en los diferentes niveles tróficos para las funciones vitales de los seres vivos. Tenemos el ciclo de los minerales, ya que, pues bueno, al igual que el agua, los minerales y los otros nutrientes, pues van a seguir estos patrones en lo referente al proceso mediante el cual los seres vivos los utilizan y reutilizan. Obviamente, pues los seres vivos no van a utilizar esas piedrotas, ¿verdad? Eh, lo que necesitan, pues son, gracias a la erosión, esto pues está en el suelo también, ¿no? De manera fina, y es ahí lo que nos vamos a utilizar para poder eh, que se puedan unir a los ciclos, no se puedan volver a reutilizar. Bueno, pero no es fácil, no es muy fácil la movilización de dichos nutrientes. Para ello, pues, tendemos a ignorar el grado tan drástico en que nuestra intervención afecta a dicha velocidad. Obviamente, antes en la naturaleza, pues no había estos grandes espacios, ¿no? De asfalto, las grandes ciudades que ahora son zonas metropolitanas y que siguen todavía consumiendo gran parte de los bosques de nuestro país. Eso pues ahora pues llueve más, hace más calor, las inundaciones, etcétera. Definitivamente pues esto ha alterado los ciclos biogeoquímicos. Los patrones pues no reconocían definitivamente la modificación de un medio totalmente sedentario, ¿no? Como es en el que vivimos. Un buen ciclo de los minerales significa un suelo vivo, recuerden, y biológicamente activo, con suficiente aireación, es decir, que tiene en cuenta con oxígeno y energía en el subsuelo para sustentar una profusión de organismos que estén en contacto constante con el nitrógeno, el oxígeno y el carbón. Entonces, un buen suelo debe estar aireado. Recuerden que esta es la unidad de trabajo de los campesinos, y también un suelo rico en minerales será un suelo rico también en producción en cultivos. Y sobre todo, que ahí se sostiene la vida, ¿no? Para poder sobrevivir, aquí tenemos nuestra vida prácticamente. Recordemos que los ciclos de los minerales no funcionan individualmente, claro que no, todos están en contacto y además necesitan la participación de seres vivos, ¿sí? Y de la dinámica de las comunidades que esos habitan y están indisolublemente vinculados al ciclo del agua y al flujo de energía. Y aquí podemos ver
En la imagen, como no solamente son los ciclos, toda la parte química, sino que también aquí están las raíces de los árboles, las raíces de las plantas, las actividades humanas que han influenciado en el medio, la descomposición de materia orgánica por hongos y bacterias, las termitas, agregaría aquí insectos también que viven debajo del suelo, las lombrices de tierra, las hormiguitas también, etcétera. Además, los rayos, la lluvia, todo en su conjunto influye absolutamente en los ciclos biogeoquímicos. Bien, el ciclo del carbono es uno de los más importantes y yo sé que recuerdan en su clase de química que pues la parte existe una rama, ¿no?, que se encarga de estudiar al carbono y es la química orgánica. ¿Por qué? Porque el carbono es uno de los elementos más abundantes y además uno de los más importantes porque sus características atómicas le permiten, es decir, su estructura tetraédrica, le permiten formar muchos enlaces, ¿no?, con las demás, con los demás átomos y poder así formar las grandes moléculas de la vida o biomoléculas que son pues, los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. El carbono ha sido fuertemente extraído de la naturaleza desde la revolución industrial allá en 1850. Ha sobrepasado, ¿no? La quema de combustible por carbón ha sobrepasado los límites. Antes oscilaba entre 272 partes por millón y en la actualidad se han sobrepasado las 400 partes por millón, donde las condiciones idóneas para la vida pues serían 350 partes por millón. Y pues esto ha sido un proceso que en ese entonces, recordemos de la clase pasada, a través del capitalismo, ¿no?, que se tenía una idea de que los recursos pues eran finitos. Idea que se ha ido transformando, pero sin embargo se sigue utilizando el carbón todavía como fuente de energía. En menos de 100 años hemos hecho cambios muy radicales en nuestra atmósfera al seguir patrones de conducta donde no observamos nuestro entorno, no sabemos qué sucede en nuestro entorno, nos da igual, ¿no? Existe una indiferencia en la actualidad por lo que sucede. Y bueno, ahí estamos, ¿no? Aquí está la concentración actual de dióxido de carbono y vean el aumento que pues realmente ha sido muy gradual, ¿no? Muy increíblemente gradual. Pero bueno, también es cierto que antes, hasta antes de estas fechas, pues no había los mismos materiales, los mismos equipos, la industria no estaba tan desarrollada. Y pues bueno, fue el mismo desarrollo de la tecnología lo que también ha traído esto como consecuencia. Gaia considera la Tierra como un ser vivo y podemos mencionar que estamos extrayendo los líquidos vitales del subsuelo, como puede ser el agua y el petróleo, dejando grietas vacías que funcionaban como arterias en el movimiento de los minerales y además sus contenidos los estamos enviando directamente a la atmósfera, trayendo como consecuencia que pues el calentamiento global. Este es el ciclo del carbono. Normalmente ustedes saben que inhalamos oxígeno y exhalamos como producto de desecho dióxido de carbono, ¿no? Todos los seres humanos y la mayoría de los seres vivos. Pero, además de esto, los árboles, la vegetación, tienen la capacidad de metabolizar el dióxido de carbono a través de un proceso que se llama fotosíntesis y que se realiza durante la noche, en las cuales ellos metabolizan el dióxido de carbono para poder ellos fabricar sus carbohidratos, sus azúcares. Pero bueno, de manera natural así sería, ¿no? Pero y añadiendo el carbono orgánico que se tiene en la tierra, etcétera, lo que producen las bacterias. Pero bueno, hay que agregarle un factor muy importante y son las emisiones de fábricas y coches. Imagínense a 1 millón de personas exhalando nada más, únicamente exhalando, no respirando, únicamente exhalando dióxido de carbono así en un solo lugar. Pues ese dióxido de carbono es el que se está vertiendo a la atmósfera provocando el cambio climático. Entonces, definitivamente tendríamos que plantar y plantar y plantar, pues muchos árboles, porque ellos son los filtradores, ¿no?, o naturales de nuestro paisaje.
Las plantas terrestres y las algas en los océanos son los únicos capaces de capturar carbono de la atmósfera hacia el suelo, por lo que permitir las cadenas tróficas completas es asegurar que el carbono esté en la superficie del planeta y no en forma de gases, como en el caso del dióxido de carbono y provocando el cambio climático. Y aquí está, bueno, las plantas producen los carbohidratos y crean tejido nuevo vivo que va a contener carbono y proteínas. Y bien, incorporar materia orgánica al suelo proporciona nutrientes indispensables a las plantas. Además, ayuda al terreno de las siguientes maneras. Va a ayudar a equilibrar o neutralizar el pH del suelo, retiene agua, equilibra la humedad evitando la evaporación, mejora la textura del suelo, facilita la entrada del aire y mejora el drenado. Disuelve, sobre todo esto es una parte muy importante que ahorita está en polémica, los fertilizantes químicos y la arcilla. Los últimos fertilizantes químicos que han sido producidos por el hombre pues han sido letales. Les recomiendo que lean La primavera silenciosa, creo que es de Rachel Carson. A ver, déjenme investigar si es de Rachel Carson. Sí, es de Rachel Carson. Quería asegurarme y habla especialmente del uso de los pesticidas, del uso indiscriminado de los pesticidas. Después se demostró que efectivamente los fertilizantes tienen la capacidad de bioacumularse y no son degradados, ¿no? De manera natural en el medio, sino que se acumulan y así se van a nuestros platos, ¿no? A nuestra comida. Y esos fertilizantes pues tienen ciertas sustancias químicas, metales pesados que no se pueden metabolizar y nos están enfermando y enfermando de manera grave si el consumo es durante mucho tiempo. Enfermedades como el cáncer, etcétera, se están desarrollando. Evitan la erosión, aumentan la fertilidad del suelo y hacen más resistentes las plantas contra las plagas y las enfermedades. Bueno, en años recientes, pues estos ha tenido muchos problemas, ¿no? El suelo, recuerden, esa unidad de trabajo muy importante para el hombre, ha tenido muchos desafíos, ¿no? Número uno, que se está quedando sin agua, no tiene los nutrientes y por ende no hay vegetación. Entonces las vaquitas, el ganado, pues no saben qué comer y pues todos los animalitos de pastoreo pues necesitan pastorear y si no hay pues vegetación, ahí andan bien flaquitas, ¿no? Las vacas. Por otro lado tenemos el ciclo del nitrógeno, el fósforo, el oxígeno y el azufre. Y bueno, aquí gran parte de estos ciclos, por eso se ven juntos, dependen absolutamente de las raíces de los árboles y de los vegetales, que son el medio más importante del ascenso de nutrientes minerales a la superficie del suelo y que van a permitir que las plantas lleven parte de estos más allá de la superficie del suelo. Y ustedes, bueno, tomarán esos nutrientes precisamente de la dieta, ¿no? De dónde estamos comiendo. Estos ciclos, ¿verdad?, dependerán de los sistemas radiculares saludables de la planta y que muchas de sus raíces penetren profundamente hasta los horizontes inferiores del suelo y las rocas en descomposición, así como una amplia variedad de plantas, ya que sus diferentes raíces extraerán diferentes minerales hacia arriba a través de la planta. Si bien las raíces de las plantas son el principal medio de extracción de minerales, muchos animales pequeños son también muy importantes. Ya ahí veíamos en la imagen del ciclo del carbono, ¿no? La parte de los hongos, las lombrices de tierra, las termitas, los insectos, ayudan en la mayoría de las veces a poder hacer que los suelos sean muy ricos, sobre todo en minerales. Así que cuando vean un gusanito, cuando vean ahí un escarabajo, no los maten. Recuerden, remueven los suelos, son muy importantes y además que permiten esta gran riqueza. Así que lo ideal sería que los protejan, no se metan a sus medios y déjenlos ahí pobrecitos, ¿no? Además, el buen funcionamiento de los ciclos de los minerales
tal como sucede con el ciclo del agua y la dinámica de las comunidades, depende de las condiciones de la superficie del suelo. Cualquier superficie desnuda y encontrada por efecto de la lluvia, pues constituye un microambiente inhóspito. Y ese ambiente pues se va a degradar con el paso del tiempo porque pues está desnudo, no está protegido. Vean, aquí están las diferencias de un suelo desnudo y un suelo cubierto totalmente. Aquí hará viento y toda la riqueza de minerales que tenga este suelo, de nutrientes, pues se la va a ir llevando el viento, ¿no? Y este suelo va a quedar en algún momento totalmente, pues ya sin función, ¿no? Desfuncional, y ya no se podrá trabajar, ¿no? Ya no se podrá sembrar, etcétera. Ya no vivirán ahí bacterias, insectos, porque pues no hay de qué vivir, ¿no? A diferencia del otro suelo, que sí está, incluso está verde, ¿no? Se ve que ahí hay nutrientes, tanto que pues las plantas pueden crecer ahí, y si seguro hay nutrientes, pues hay bacterias, hay hongos, hay insectos, hay lombrices, etcétera. ¿Cuál es el ciclo del nitrógeno atmosférico? Pues para que pueda ser fijado en las plantas necesitan definitivamente ayuda de bacterias y hongos. Para esto recuerden que las plantas tienen la capacidad de formar una asociación eh, simbiótica con los hongos y se les llaman micorrizas, ¿no? Y también con las bacterias. Para esto las raíces de los árboles están cubiertas, están totalmente rodeadas de hongos y de bacterias, las bacterias principalmente en los suelos, ¿no? Y las bacterias van a ser las capaces de fijar el nitrógeno a las raíces, ¿no? Aquí como lo podemos observar, y así lo podrá asimilar el árbol, las raíces del árbol, y pues poderlo convertir, ¿no? Y tenerlo ahí en sus hojas. ¿Quién va a llegar? Pues llega el conejito, se lo va a comer, nosotros llegamos, comemos de la planta, ¿verdad? Y hay gente que se va a comer al conejito y bueno, el conejito pues ahorita tiene este nitrógeno, ¿no? Que ha consumido de las plantas. El ciclo del fósforo, pues bueno, el fósforo está ahí en las rocas, normalmente llueve, y esta sustancia cae, ¿no? Se sedimenta ahí a los valles, donde pues hay plantas, hay agua, hay lagos, hay ríos, entonces se va acumulando e igual también necesita la ayuda de las plantas, de las bacterias, de los hongos para poderlo fijar a las plantas, ¿no? Y sobre todo pues que llegue a los animales, etcétera. Por otro lado, pues está el ciclo del oxígeno. Pues esto ustedes lo conocen bien, pues en la atmósfera hay oxígeno, nosotros necesitamos del oxígeno para poder vivir. Recuerden que tenemos una proteína muy importante que se llama hemoglobina, que tiene la capacidad de fijar el oxígeno y el dióxido de carbono. Entonces, el oxígeno es usado no solamente por nosotros, sino también por los animales, las plantas, las bacterias, para poder incluso hacer procesos como el fuego, la descomposición y la oxidación de los metales. Entonces, el oxígeno pues es vital y necesario para múltiples procesos, ¿no? Y que fueron las plantas las que en aquel momento, cuando era un caldo primitivo, y las primeras bacterias fotosintéticas, las que cambiaron la atmósfera reductora a una atmósfera oxidante. Y bueno, tenemos también el ciclo del azufre, igual el azufre pues en las grandes erupciones volcánicas, las lluvias ácidas que ocasionan en las mismas rocas, en los suelos, ¿no? De previas erupciones volcánicas, ahí se queda en esas piedras, empieza a llover, se sedimenta, igual hay que añadirle también, en este caso que ya están considerando las emisiones humanas, es decir, no algo de forma natural, pero se toman en cuenta y llegan a la atmósfera, se precipitan y vuelven a caer al suelo. Y son utilizados, bueno, como sulfatos en los suelos, precisamente, que se van a sedimentar en los mares, etcétera, y que además se van a sedimentar y se van a escurrir a través de ríos, ¿no? Para poder llegar a depositarse. Hay un ciclo muy importante también y que pues se nos ha olvidado que existe,
que desde que nos los enseñan en la primaria o en el kinder jamás lo volvemos a tocar, ¿no? Ahí queda. Y bueno, es el ciclo del agua. Existe una cantidad fija de agua en el planeta y esta circula constantemente mediante un ciclo que la lleva de la atmósfera a la superficie y además esta pues lo va a reintegrar a la atmósfera. La mayor parte del agua es marina, demasiado salada para casi todos los usos en tanto no se evapore y regrese convertida en agua lluvia, en lluvia o nieve, perdón. Entonces sí, recuerden que tenemos mucha agua en los océanos, pero pues es salada. Y el agua dulce pues es casi el 3%, ¿no?, que tenemos. Parte del agua pues queda bloqueada por largos periodos en el subsuelo, en los mantos freáticos o en los casquetes polares, antes de que se puedan reincorporar al ciclo. La mayor parte de esta pues se mantiene en vapor, ¿no? En líquido, hielo, vapor, no se queda fija, entonces hay un movimiento constante. Y bueno, son ciertos pasos que ustedes los conocen perfectamente bien, no es la evaporación, la condensación, se precipita, ¿no?, de las nubes. Esa agua ya después que se infiltra, pues llega, se tiene la capacidad de infiltrarse, llega a los mantos freáticos y bueno, y de nuevo inicia la escorrentía superficial que va a llegar a lagos, ¿no? Y de ahí vuelve a repetirse el ciclo. Pero, pues es algo muy importante, ¿no?, que hay que tomar en cuenta, y es que pues lo que estamos viendo prácticamente son los famosos bioelementos, los famosos CHOMS, que en la mayoría, que cuando los veíamos en química muchas veces no le poníamos tanta atención, y bueno, por eso son los más importantes, son los bioelementos necesarios para que se mantenga la vida. Y miren, si pensamos en cómo la energía viaja desde el Sol hasta la Tierra, sabemos que viaja en forma de luz, pero una vez que llega a la Tierra, también se convierte en calor. Entonces, para que la energía llegue a nuestro planeta, se mueve en una sola dirección y se convierte en calor, pero con los nutrientes de nuestro planeta es diferente porque los nutrientes se reciclan. Por ejemplo, la cantidad de agua que tenemos en nuestro planeta es estática, la cantidad de carbono es estática y son reciclados una y otra vez en la biosfera, en la Tierra. De hecho, trataron de hacer eso en el desierto de Arizona. Construyeron esto y lo llamaron Biosfera 2. Trataron de mantener todos los nutrientes que se necesitaban para sobrevivir adentro de esta biosfera que permite la entrada de la luz, pero ellos trataron de reciclar los nutrientes y funcionó bien, pero en realidad no lograron un buen equilibrio, así que de vez en cuando tienen que abrirlo. Y bueno, recuerden que estamos hablando de los ciclos biogeoquímicos. ¿Cómo pasarán los nutrientes de seres vivos a lo que no está vivo? Bueno, les mostraré 4 imágenes de cada ciclo, el del agua, carbono, nitrógeno y el del fósforo. Pero me gustaría que piensen en dónde están almacenados mayormente esos nutrientes en nuestro planeta y cómo llegan a las plantas, a los animales y cómo regresan al medio ambiente. Empecemos con un ciclo que todos conocemos, el ciclo del agua. Ahora, ¿en dónde se almacena la mayor cantidad de agua en nuestro planeta? Claro, se encuentra en el océano. Ese es nuestro depósito. ¿Y cómo llega a las plantas? Bueno, por medio de la evaporación, condensación y precipitación, en algún momento llega a las plantas, a través de sus raíces que absorben el agua. Así es como llega a las plantas. ¿Y cómo llega a los animales? Bueno, el agua llega a nosotros bebiéndola o comiendo plantas que contienen agua. ¿Y cómo la perdemos? Es decir, ¿cómo regresa a su origen? Bueno, como saben, las plantas transpiran, pierden el agua a través de sus hojas y nosotros la perdemos mediante el sudor o al orinar. Así el agua regresa al medio ambiente para que se recicle de nuevo. Así que el agua que guardamos en una botella en algún momento se encontró en el océano, en una planta, en un lago, y así se va reciclando una y otra vez. Ese es el ciclo del agua. Ahora veamos el ciclo del carbono. Vamos a ver. La mayoría del carbono que existe en nuestro planeta se almacena en la atmósfera. Pero, ¿cómo llega a las plantas?
Bueno, llega a las plantas por medio de la fotosíntesis, porque recuerden que las plantas absorben el carbono mediante sus estomas y lo usan para producir azúcares. Ok, ¿y cómo es que se regresa al medio ambiente o cómo llega a nosotros? Bueno, nosotros comemos plantas o animales que comen plantas, y así es como el carbono llega a nuestro cuerpo. Pero, ¿cómo lo regresamos a la atmósfera? Pues a través de la respiración. Si respiramos, regresamos el carbono al medio ambiente, al igual que las plantas, porque recuerden que también respiran. Eso lo devuelve. Pero una cosa que cambia la cantidad de carbono es por la quema de combustibles fósiles. Eso libera más carbono de lo que naturalmente hay en la atmósfera. Pero afortunadamente tenemos este maravilloso reciclaje del carbono. ¿Y para qué necesitamos el carbono? Para construirnos. Ok. Y ahora veamos el ciclo del nitrógeno. ¿Para qué necesitamos el nitrógeno? Bueno, acuérdense, para los aminoácidos y para las bases nitrogenadas. Ahora, en el ciclo del nitrógeno, de los dos lados necesitamos bacterias. Entonces, para que el nitrógeno llegue a las plantas, todo empieza con el nitrógeno gaseoso de la atmósfera. Recuerden que el 70% de lo que respiramos es nitrógeno y para que llegue a las plantas se necesitan bacterias, que lo que hacen es fijar el nitrógeno. Así que antes de que la planta pueda absorber el nitrógeno, tiene que ser fijado, tiene que ser convertido a nitrato, y de eso se encargan las bacterias. Incluso algunas plantas forman una relación simbiótica con las bacterias, permitiéndoles que vivan en sus raíces como en esta imagen. Pero una vez que el nitrógeno se encuentra en las plantas, ¿cómo pasa a los animales? Bueno, los animales comen plantas y nosotros comemos a los animales que comen plantas. Pero en algún momento tendremos que regresarlo a la atmósfera. ¿Y eso cómo ocurre? Bueno, nuevamente tenemos a las bacterias, que a través de la descomposición de la materia, las bacterias ayudan a devolver el nitrógeno a la atmósfera. Entonces, en los dos lados del ciclo del nitrógeno se necesitan bacterias para poder reciclar al nitrógeno. Y finalmente, veamos el ciclo del fósforo. En este caso, el fósforo no es almacenado en la atmósfera como ocurre en el caso del nitrógeno y el carbono. Más bien, el fósforo es almacenado en las rocas. ¿Y cómo llegará a las plantas? Bueno, cuando llueve, el agua desgasta la roca y la lleva hasta el suelo, en donde es asimilada. Es decir, el fósforo se absorbe a través de las raíces de las plantas y así es como pueden producir cosas como su material genético o el ATP. ¿Y cómo lo obtienen los animales? Bueno, cuando ellos se alimentan con las plantas, llevan el fósforo hacia ellos. ¿Y cómo lo regresarán al suelo? Bueno, cuando un ser vivo muere y se descompone, devuelve el fósforo y con el tiempo el suelo se transforma y el fósforo regresa a la roca. Así es como se recicla el fósforo una y otra vez. Así que estos son los ciclos biogeoquímicos con los que podemos obtener los nutrientes. Los tomamos del medio ambiente y también los devolvemos. Espero que les sirva. Miren, si Bien, entonces, haciendo esta recapitulación de los ciclos, pues llegamos también a repetir lo mismo de los suelos desnudos, que son el peor enemigo del hombre, pues ya que el agua de lluvia cae y además, pues, recuerden, esta es la erosión de los suelos, pues hace que se lleve los nutrientes. Se lleva la capa superficial o mantillo orgánico, que es donde se encuentra toda la riqueza de nutrientes, y se la lleva, llevándose todo, ¿no? Y ya después, pues ya esos suelos quedan inservibles. Hay que saber aprovechar el agua, ¿no? Los recursos a través de diferentes técnicas. Una de ellas, pues es el sistema de captación de agua de lluvia. Pero también pues hay más opciones, ¿no? Banquetas permeables, el aumento de la vegetación en jardines, captación de agua de lluvia para riego en cisternas o ajibes. Hay gente que tiene jardines y ni siquiera lo riegan, está bien seco, así en no tiene nada ni una plantita, entonces hay que tratar de tener cuidado con nuestro jardín, no hay que empezar por nuestra casa definitivamente. El sistema de captación de agua de lluvia
pues ayuda, ¿no? En las poblaciones donde llueve mucho, a que puedan reutilizar esa agua a través de filtros. También, bueno, ustedes han visto estos pequeños caminos, ¿no? De piedra. Sería lo ideal en las ciudades, porque precisamente el agua tiene la capacidad de filtrarse por el suelo, ¿no? Llega a filtrarse y no se queda ahí, no se estanca. Entonces, si en las ciudades hubiera este tipo de caminos, pues no habría inundaciones, ¿no? Pero pues bueno, además está la otra parte que para algunas llantas, pues es muy desgastante, ¿no? Las piedras, pero definitivamente sería la mejor opción. Las inundaciones pues son consecuencia de una mala planeación territorial, además de que la cantidad de basura que se genera en las ciudades y por no tener la cultura de ir a depositarla a un bote, pues se queda en el drenaje, ¿no? Y ahí están las consecuencias. El asfalto pues no tiene la capacidad de filtrar el agua y hace y provoca esto, ¿no? El mal drenaje. Consejos para un buen uso del agua. Una gota de agua es flexible, una gota de agua es poderosa, una gota de agua es más necesaria que nunca. Por aquello, según Naciones Unidas, el agua es un elemento esencial del desarrollo sostenible. Los recursos hídricos y la gama de servicios que prestan juegan un papel clave en la reducción de la pobreza, el crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental. Hoy en día, la mitad de los trabajadores del mundo trabajan en sectores relacionados con el agua. En ese sentido, es bueno recordar una serie de consejos para hacer un uso más sostenible de este preciado recurso. Una ducha de 5 minutos consume 60 litros de agua. Cuando se jabone la ducha, cierre el grifo. Ducharse 3 minutos consumirá 36 litros de agua. Cada vez que usas la lavadora se utilizan hasta 285 litros de agua por lavado. Aprovecha al máximo la capacidad de la lavadora y el lavavajillas, evitando cargas incompletas. Al lavar el auto con manguera se desperdicia 12 litros de agua por minuto. Por eso, utiliza una fuente para lavar. Una llave goteando desperdicia 50 litros de agua al día. Vigile el estado de los grifos. Si gotean, repárelos cuanto antes. Cepillarse los dientes con la llave abierta significa la pérdida de 5 a 15 litros de agua por minuto. Utilice un vaso para lavar los dientes y cepillo. Por cada descarga del inodoro se traduce en la pérdida de 6 a 10 litros de agua. Coloque una papelera en el aseo, no use el inodoro como cubo de basura. Evite regar las plantas en horas de día, para evitar la evaporación del 30% del agua. Riega al anochecer o al amanecer. Utilice un bol para lavar las verduras y frutas. El agua servirá para regar las plantas. El agua propicia el bienestar de la población y el crecimiento inclusivo, y tiene un impacto positivo en la vida de miles de millones de personas, al incidir en cuestiones que afectan a la seguridad alimentaria y energética, la salud humana y al medio ambiente. Bien, para esto, la la ONU ha dado los objetivos del desarrollo sostenible para poder lograr, en el 2000, pues hacen la evaluación de los ecosistemas del milenio y se dan cuenta pues que está pasando algo, que se están agotando todos nuestros recursos de una manera incontrolable. Antes lo que se repartía para un año, pues se está agotando en 6 meses, 7 meses, se acaba todos los recursos especiales para un año. Entonces ellos lanzan los objetivos que para el 2030 deberíamos de tener pues mínimo estos objetivos, ¿no? Sobre todo el fin de la pobreza, el número 1, ¿no? Que ya no siguiera existiendo, sobre todo, o disminuirlo, ¿no? En gran cantidad. Son 17 objetivos: fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, y el agua tiene su propio objetivo. Ahí está, es el 6. Agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación, infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas y alianzas para lograr los objetivos. Cada objetivo tiene sus propias metas
Entonces, ahora lo que están pidiendo las instituciones es que todos sus proyectos, todas sus ideas se enmarquen en estos 17 objetivos. ¿Por qué? Porque son prioridades, son cosas necesarias a voz de ya. Entonces, ustedes en la universidad van a desarrollar un proyecto cuando entren a trabajar, cuando hagan su tesis, y si la enmarcan en esos objetivos del desarrollo sostenible, bueno, para ese entonces yo creo que se van a actualizar porque son hasta el 2030, o puede que sigan, dependiendo de cómo se haga la evaluación. Pues ustedes podrán utilizarlos, ¿no? Y si ustedes los utilizan, ya tienen ahí una palomita, ¿no? Decir, este chico, esta chica sí tiene bien enfocado un problema, sabe por dónde y además es una necesidad no solamente local, sino planetaria. Bonito, ¿verdad? ¿Y si echamos un vistazo más de cerca? Parece que esto no tiene buena pinta. Miles de millones de personas viven en la pobreza. La mitad de la población mundial sigue teniendo menos derechos y posibilidades solo por el hecho de ser mujer. Aún no están asegurados todos los derechos humanos para todas las personas. Siguen aumentando las desigualdades entre personas ricas y pobres entre unos países y otros. Sufrimos altos índices de contaminación y pérdida de biodiversidad. Tenemos un modelo de vida que no respeta los límites biofísicos del planeta. En septiembre de 2015, conscientes de esta realidad, los líderes mundiales adoptaron en el seno de Naciones Unidas un acuerdo, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se trata de un acuerdo internacional sin precedentes, con vigencia hasta el año 2030, y que reconoce la importancia de abordar a la vez la lucha contra la pobreza, el cuidado del planeta y la disminución de las desigualdades. Pero, ¿cuáles son sus contenidos? 5 elementos fundamentales. Personas. No dejar a nadie atrás. Dignidad e igualdad de todas las personas en un medio ambiente saludable. Planeta. Colocar la protección del planeta en el centro. Prosperidad. Transformar las economías para disfrutar de una vida próspera y plena en armonía con la naturaleza. Paz. Propiciar sociedades pacíficas. Alianza. Crear una alianza mundial entre los diferentes actores. Y para conseguirlo se proponen los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son los siguientes. 1. Fin de la pobreza. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. 2. Hambre cero. Poner fin al hambre. Lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. 3. Buena salud. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las personas a todas las edades. 4. Educación de calidad. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente. 5. Igualdad de género. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas. 6. Agua potable y saneamiento. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento. 7. Energías sostenibles. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna. 8. Empleo y crecimiento económico. Promover el crecimiento económico, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente. 9. Innovación e infraestructuras. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. 10. Reducción de las desigualdades. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos. 11. Ciudades y comunidades sostenibles. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 12. Consumo y producción sostenibles. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 13. Acción por el clima. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 14. Vida submarina. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. 15.
flora y fauna terrestres. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los bosques y los ecosistemas terrestres. Luchar contra la desertificación. Detener e invertir la degradación de las tierras y la pérdida de biodiversidad. 16. Paz y justicia. Promover sociedades pacíficas e inclusivas, facilitar el acceso a la justicia para todas las personas y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. 17. Alianza para el logro de los objetivos. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Cada uno de estos objetivos se detalla en metas e indicadores, que nos irán mostrando si avanzamos en el camino marcado. Será más fácil alcanzar los objetivos propuestos si todos los sectores nos involucramos, gobiernos e instituciones públicas de todos los niveles, entidades sociales, sector privado y, en general, todas las personas, tanto del norte como del sur. Nos encontramos en un momento clave. Es el momento de marcar un punto de inflexión y la Agenda 2030 puede ser un instrumento para ello. Todos y todas tenemos un compromiso con el planeta en el que vivimos y con las personas con las que lo compartimos y lo compartiremos. Bonito, ¿verdad?